Es interesante que acabamos de cantar una canción de cómo necesitamos a Dios. ¿Cuántos necesitamos a Dios? Todos necesitamos a Dios. Y algo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida es una transformación. Me gusta esto, lo que acabamos de cantar, que dice renueva. Sí. Y los versículos que estamos ahorita leyendo acerca de Efesios hablan acerca de esto, de que debemos renovarnos. Sí. Aquí quiero decirte que desde Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, Pablo empieza a escribirle a la iglesia de Éfeso la manera de cómo es tener una nueva vida en Cristo. Todos los que hemos conocido a Cristo tenemos una nueva vida. Dice la palabra de Dios que de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es importante porque si hubiera conocido al que está aquí parado hace muchos años, se avergonzaría de saludarme. Pero por gracia de Dios, hoy hay un nuevo Carlos que ha sido y sigue siendo renovado por la gracia de Dios. No perfecto, ojo, sino renovado. Y voy viendo cómo la palabra de Dios va transformando. Por eso es en la renovación y va desde mi entendimiento, mi corazón. Pablo estaba interesado en que estas personas vivieran una vida tranquila en Cristo. Yo te preguntaría, ¿cómo vives tu vida en Cristo? ¿Cómo estás en Cristo? Hace rato una hermana decía en el estudio de que ella transcambió su forma de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado? ¿Cuántos estamos tratando de agradar a Dios? Y que es difícil agradar a Dios. Pero fíjate, ahí el versículo, bueno, vamos a hablar, capítulo 5, desde el primer versículo. Fíjate, la manera en cómo Pablo empieza a exhortar a los de Éfeso y les dice, sé pues, Pablo le está diciendo a los de Éfeso, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí lo interesante, todos tenemos el amor de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Tú eres un hijo amado, fuiste escogido desde la fundación del mundo. ¿Sí? Y ese es el amor que Dios mostró en cada nosotros. ¿Qué dice lo siguiente? Y Pablo les dice en el versículo 2, y andad en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la primera característica de cómo tú puedes vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sabes cuál es? El amor. Pero no el amor que el mundo conoce, es el amor de Dios. Y ese amor es un amor ágape, el cual se va a dar en su totalidad. Y está diciendo Pablo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús murió hasta la cruz por amor a ti y a mí, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? Y me refiero no a morir, sino a vivir, mejor dicho. ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar mi vieja naturaleza, a que mi viejo Carlos, sí, esté dominado por el Espíritu Santo? Porque aquí no funciona, ¿sí? Lo que acabamos de leer con los hijos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la otra característica de cómo podemos vivir agradando y glorificando a Dios. Es que tú hacías esto anteriormente, ahora ya no lo haces. Y date cuenta, tú analiza tu propia vida, cómo has ido cambiando y dando gloria a Dios. No a una religión, sino a un verdadero Dios. Y dice que el Señor Jesús fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que ser nosotros este olor fragante. Cuando llega un cristiano a un lugar, se distingue cuando es cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí lo han notado? ¿Saben que yo soy cristiano, verdad?
Se nota el ambiente, ¿verdad? Es diferente esto, ¿verdad? Así se nota. Hay gente que te puede ver y decir lo siguiente: tú eres diferente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Y le han dicho: tú eres diferente, ¿qué tienes? Y hay muchos que te dicen: bueno, si tú estás con Dios, ora por mí. Y yo les digo: tú también puedes, cuando conoces al verdadero Dios. ¿Sí? Y somos fieles testigos de Dios aquí en la tierra. Fíjate, Pablo tenía, en Éfeso había una situación complicada, había problemas, como todos hoy tenemos en nuestra vida, y hoy actualmente tenemos muchas cosas. Tú traes tus pecados, yo traigo mis pecados. Y Pablo estaba interesado en todo este aspecto y dice, fíjate el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Había una situación complicada. Pablo está hablando de fornicación, son palabras fuertes. Si hoy hablamos de fornicación, imagínate cómo estaba en aquel tiempo. ¿Sí? Hoy nos asustamos de lo que estamos viviendo, pero en aquel entonces Pablo, interesado por motivar, habla acerca de este pecado: fornicación y toda inmundicia, todo lo que tenga que ver, o sea, cualquier pecado, no se nombre, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sí? Y eso está motivando a estos miembros de esta iglesia a dejar a despojarse. Anteriormente hacían estas cosas ustedes, pero ahora en Cristo son nuevas criaturas. Y les narra la manera en cómo viven ellos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino algo muy importante. Otra característica que nosotros podemos tener como hijos de Dios, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? Sazonadas. La sal sirve para darle un buen sabor a la comida, ¿verdad? Tú tienes que dar palabras que sean de bendición para otras personas. Sí. Pablo está bien interesado en que se viviera de esa manera. Es una manera muy santa de vivir y lo podemos hacer. Palabras sazonadas. En vez de decir, te maldigo, no, que Dios te bendiga. ¿Cuántos decimos a mucha gente, Dios te bendiga? Sale tu hija, que Dios te bendiga. Sale tu esposo, Dios te bendiga. Y aunque te hayas peleado con el marido, hijo, Dios te bendiga. Sí. Que sean esas palabras sazonadas de nuestra boca, porque Jesús nunca dijo una palabra mala. Él mostraba siempre amor y decía palabras sazonadas. Cuando la mujer él estaba escribiendo en la tierra, llega la mujer y ¿qué le dice el Señor? Mujer, yo no te estoy injuriando, no te estoy diciendo ni criticando, no hay nadie que te diga, pero ¿qué le dice el Señor? Vete y no peques más. Es lo único que le digo. Y esas palabras yo no dudo que se les he dicho con amor, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pecado en el bien? ¿Cuántas veces Dios nos dice, no peques más? Y te está amando en todo momento. Sí. Es increíble cómo el Señor nos habla. Dice el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra y tiene herencia en el reino de Cristo, y de Dios, nadie os engañe con palabras malas, porque estas cosas vienen del aire de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros vivíamos hace mucho tiempo así. Sí, cada uno de nosotros tenía su forma de vivir. Y éramos hijos de desobediencia o éramos hijos de Satanás. Pero ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo se debe de comportar un hijo de Dios? ¿Cómo se debe comportar? Como Jesucristo. No como Carlos, no como el pastor, sino como Jesucristo. Esa es tu medida. Eso es lo que tú tienes que mirar hacia adelante. Si tu hermana o hermano no te sigue, déjalo. Pero tú tienes una meta, y esa meta es ser como Cristo. Y esa meta la va a lograr Dios en tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él decida. Sí. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: nadie se engaña con palabras malas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Y aquí hay que tener cuidado también.
porque nosotros vivimos en un mundo en que estamos con gente incrédula. En el ambiente de los hombres, que es muy común, los albures, las malas palabras, ¿verdad? Digo entre los hombres, pero entre las mujeres, hoy en día me ha tocado escuchar jovencitas muy bárbaras. Sí. Pero en mi época, como le digo, el ambiente era muy pesado y eran las groserías algo muy fuerte. Y yo era partícipe de que todo estaba bien. ¿Sí o no? Levanten los hombres cuando participamos en esa manera, ¿no? Así era esa manera de vivir. Hoy tengo compañeros que son incrédulos, pero ya no participo en eso. Sí. Ya no participo en eso. Porque la palabra me está diciendo que tengo que comportarme como un hijo de Dios. Y qué difícil es. Yo me acuerdo cuando aprendí la palabra y decía, ahí en Efesios también lo menciona, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque con la boca nosotros, ¿qué hacemos? Bendecimos y maldecimos. Y una palabra corrompida es la que no tiene un fruto. Y cuando a mí me querían alburear y yo decía de groserías, había un Carlos antiguo que decía, contéstale, pero había un Carlos nuevo en Cristo, tenía muy poco tiempo, que decía no. Y yo tenía esa lucha en mi interior. Y entonces dejé de participar en estas cosas. Pero fue mi decisión. Tú debes de tomar la decisión porque tú quieras obedecer a Dios. Sí. Dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esta es la condición que nos pone Dios en su palabra: andar como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? En amor, hablando cosas buenas, pensando cosas buenas, haciendo todo lo bueno, pero no en tus fuerzas, sino en Dios, en Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Y sí se puede, sí se puede. ¿Sí? ¿Cuántos luchan con el dominio propio? Todos luchamos contra el dominio propio. No quiero hacer esto, pero lo haces. No, estás luchando contigo mismo, ¿verdad? Y Pablo también lo pasó. Y Pedro también lo pasó. Pedro era muy bueno para hablar, ¿verdad? Y cuando decía algo, el Señor decía, espérate, lo calmaba. Sí. Y así nos hace el Señor. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él deseaba vivir conforme a Cristo, pero él sabía con qué estaba batallando. Sí. Y hoy, como Pablo, tú y yo batallamos. ¿Cuántos queremos o quisiéramos darle todo el tiempo de nuestra vida a Dios, glorificando? ¿Sí? No pecando, haciendo que nada hagamos en contra de Dios. ¿Cuántos lo hemos pensado hacer? Y ya, en el primer minuto, en el primer segundo, ya pecaste. ¿Sí? Y ya perdiste la batalla. Esa es la vida de un cristiano, pero se puede vivir piadosamente, viviendo de esta manera. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y fíjate, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es bondad? Ser bueno, buscar lo mejor para otras personas, ¿sí? Lo justo y lo verdadero, hacer lo correcto. ¿Qué tengo que hacer? Vivir conforme a lo que Dios me quiere o quiere que yo haga en la vida. ¿Sí? Y vamos a luchar contra personas que nos van a decir religiosos, nos van a decir etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu meta no tiene que ser en este. No tienes que agradar a hombres. No tienes que agradar a nadie. Tú tienes que agradar a Dios. Exclusivamente a Dios. Esa es la meta de un cristiano. Sí, por eso es el hecho de que Pablo le está diciendo a ellos: andar como hijos de luz. Y dice el versículo 7:
comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que es agradable al Señor. Pregunto, ¿qué es lo agradable para el Señor? Su voluntad, lo que Él piensa. Su voluntad, lo que Él piensa, ¿qué más? Y sí, ciertamente. Lo que dice sus palabras. Así es. ¿Sabes lo que le agrada a Dios? Que seamos obedientes. ¿Y cómo sé que cuesta ser obedientes? Mucho. Sí. Cuesta ser muy difícil ser obedientes a Dios. Porque tu carne, alguien me decía hace muchos años, la carne china, y es cierto, la carne quiere hacer su voluntad, pero también mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Y esa batalla interna que tengo entre mí va a depender de que si quiero andar como un hijo de luz o no quiero andar como un hijo de luz. ¿Sí? Y esa es su decisión. Dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y a veces participamos en ciertas cosas cuando sabemos que es algo malo, mejor no lo hagas. Cuando estés dudando, no hagas nada. Cuando es algo que no glorifica a Dios, no lo hagas. Sí, porque eso no vas a recibir bendición. O sea, eso no es de bendición. Cuando tú dudes de algo, no lo hagas, porque no es de bendición. Sí. Dios te va a bendecir y va a dar los momentos adecuados. Estamos en una situación económica muy difícil. Sí, el Señor va a decir: ten calma, espérate. Que tengo una situación de salud complicada, espérate, calma. Pablo decía: Señor, tengo esta situación. ¿Y qué le contestó al Señor? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo, Señor, que tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad? Sí, porque es la manera en cómo Dios se glorifica. Sí. Y me gusta mucho Pablo porque él deseaba ya estar con el Señor, pero el Señor lo utilizó hasta el último momento, aún con esa enfermedad. Si tú tienes una enfermedad o cualquier situación, es para la gloria de Dios. Sí. Recuérdalo, es para la gloria de Dios, porque Él se va a glorificar en eso que te está pasando. Y no digas como mucha gente: pero ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Es que acaso Dios no me ama? ¿Es que acaso Dios me está castigando? Porque ¿cuántos se han preguntado si son verdaderamente hijos de Dios? Yo me lo cuestioné hace muchos años. Sí. Pero ahora sé que soy un hijo de Dios y sé que Él está conmigo. Sí. Y así como Pablo, así estuvo con Él y así va a estar conmigo. Y así va a estar con mi esposa y así va a estar con mi hija. Sí. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es cierto. Sí. Hay cosas que a veces nosotros hablamos, escuchamos de algunas personas, inclusive hablaba una hermana de que son cristianos, a veces nos avergonzamos de algunos hermanos que están haciendo cosas. Sí. Y no debemos ser partícipes en todo esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y es cierto. Todo lo que nosotros hagamos a escondidas, pensando que nadie nos va a descubrir, tarde o temprano, el cuerpo flota. ¿Y a qué me refiero? Tarde o temprano, Dios va a mostrar tu pecado. Sí, a su tiempo lo va a mostrar. Y va a ser muy vergonzoso. Por eso Pablo insistía en cómo debemos vivir una vida cristiana. Tengan cuidado, vivan como debe de ser, como hijos de Dios. Fíjate, dice el versículo: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí. Tenemos una luz nosotros, una luz verdadera. Yo sé que Carlos pecó.
Sé que Carlos es cristiano, pero hay que orar por él para que el Señor alumbre sus ojos, su entendimiento y se arrepiente de su pecado y vuelva otra vez al camino del Señor. Esa es la manera en cómo Dios nos ama, que Él no te desecha, sino te ayuda y te dice: yo sé lo que estás pasando y por esa razón yo quiero que vuelvas a mí. Cuando nuestros hijos desobedecen, dejan de ser nuestros hijos. No, ¿verdad? Al contrario, tienen su disciplina, pero no dejan de ser hijos. Y así somos nosotros. Aunque tú y yo pequemos en contra de Dios, no dejamos de ser sus hijos. ¿Que vamos a tener consecuencias? Sí. Pero no dejas de ser hijo o hija de Dios. Y eso es lo más importante. Porque cuando un hijo de Dios se aleja de su padre, Satanás lo devora, lo acaba. Y es por eso que Pablo pone estos versículos del 15 al 20 y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, ahí es un mandato que está diciendo Pablo: miren ustedes con diligencia. ¿Qué es andar con diligencia? Con cuidado, examinando nuestras vidas, ¿sí? Y dice ahí mismo cómo andas, cómo caminas, cómo haces tus cosas. Y si ya lo analizaste, entonces no seas necio, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas correctas. Entonces, tenemos aquí en nuestra Biblia la manera en cómo yo puedo vivir una vida cristiana y un deber, porque ese es un deber. Tengo que mirar, es decir, tengo que analizar mi vida, en qué estoy mal y hacer mi corrección y seguir viviendo para Cristo. Dice el versículo 16: aprovechando el bien el tiempo, porque los días son malos. Y es cierto, tenemos que aprovechar el tiempo. Yo no sé cuántos años más te va a dar el Señor de vida, ni tú sabes cuántos días me va a dar a mí. Ahorita me ha dado 25 años muy gloriosos, por la gracia de Dios, sí. Y la verdad, quisiera más, pero no sé. Pero lo que sí me exhorta el Señor es que debo de aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Viviendo para Cristo, haciendo las cosas para Cristo, predicando el Evangelio de Cristo, sí, viviendo como Cristo, porque esa es la manera de vivir un cristiano. No vivimos una religión, vivimos algo práctico, y la palabra de Dios es práctica, sí. Dice el 17: por tanto, no seas insensato, que es otra palabra de necio, sino entendidos, fíjate, de cuál sea la buena voluntad, sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Tiene tres características la palabra de Dios: buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Si el Señor te está diciendo hazlo en tu corazón, hazlo, cámbialo para la gloria de Él, porque a su tiempo tú vas a dar fruto y vas a ser bendecido tú y los que están al lado tuyo. Dice el siguiente versículo: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Muchas veces buscamos escapes nosotros de nuestra vida, y ustedes se han dado cuenta que a veces los jovencitos o las jovencitas, ¿cuál es su escape? Se ahorcan, se envenenan o hacen cualquier locura. Sí, porque quieren escapar de algo, quieren resolver el problema. Los hombres, y aquí dice la palabra de Dios, se embriagan con vino porque piensan que eso va a solucionar su vida o van a olvidarlo. Lo olvidan por un tiempo, pero el problema existe. Nosotros, como hijos de Dios, la otra exhortación que nos hace el Señor en su palabra es que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Siempre estar llenos del Espíritu Santo. Para vivir como Cristo, debemos de ser llenos de ese Espíritu Santo. Y
Por último, bueno, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿A quién le gusta cantar? A mí me gusta cantar, ¿verdad? Sí. No tengo una voz hermosa, pero el Señor sabe que me perdona por escucharme así, pero gracias a Dios que me escucha. Dice la palabra de Dios que una forma también de ser llenos del Espíritu es cantar alabanzas. Si tú te sientes triste, canta alabanzas. Si estás enojado, cantas alabanzas. ¿Sí? Si estás angustiado, cantas alabanzas. ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Cuando estás preocupado, canta alabanzas. Y si no lee la palabra de Dios, los salmos se cantaban. Sí. Una de los cantos de salmos que mencionan. Sí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún de alabarte. Dios mío, esa es una alabanza preciosa. Y te está diciendo a ti, ¿por qué te turbas? A tu alma te está diciendo, ¿qué está pasando? Yo soy tu Dios. ¿Sí? Y es increíble cómo Dios hace un cambio de mi tristeza con un óleo de gozo, de mi angustia un óleo de paz, de mi tristeza y de todo lo que tú quieras. Dios te está sanando internamente, porque también es muy importante. No tan solo nos sana en lo espiritual, sino también Dios nos sana en nuestra salud. Porque el hecho de enojarse, ¿cuántos creen que a veces venimos a la iglesia cargados con problemas? Yo he venido así, preocupado. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, echar sobre vosotros esas angustias sobre el Señor, porque Él sabe cómo estás tú. Es bonito cuando un corazón cargado viene y dice, gracias. Sí. Esa es la manera en cómo Pablo les decía que debían dar como hijos de luz. Y dice el último versículo, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me gusta porque lo cerró Pablo con broche de oro, dando gracias. ¿Y en qué? En todo. ¿Y qué es todo, hermano? Todo. Ya sea lo bueno, hermano, en todo. Sí. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Porque Cristo padeció lo que tú y yo hubiésemos padecido. Sí. Debíamos estar crucificados, clavados en esa cruz, tú y yo, pero por amor Él lo hizo por nosotros. Sí. Y Él nos dejó un camino de cómo podemos vivir una vida cristiana y ser hijos de luz para la gloria de Él, porque tú eres una carta, eres un testigo delante de los demás. Y tú y yo tenemos una obligación, tenemos que dar testimonio de quién es Dios. Por eso lo que cantábamos hace rato, lo renuévame. Ya no quiero ser más yo quiero que tú seas en mí. Pablo lo decía. Sí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pedro de igual forma también aprendió, y todos los apóstoles aprendieron a vivir en Cristo. Aprendieron durante esos 3 años, y después que el Señor partió y regresó, resucitó, estuvo 40 días y después se les apareció más gente para demostrarles, aquí estoy, yo he vencido al mundo, y se puede vencer al mundo, y se puede vencer nuestra vida siempre en Cristo, no en mis fuerzas. ¿Sí? Y puedo ser un buen cristiano para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra hoy en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú abres entendimiento a todos nosotros. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre mío. Tú sabes que no somos perfectos, pero cada uno de los que estamos aquí queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar siempre llenos de tu Santo Espíritu, Padre mío. Y aunque fallemos, perdónanos, Señor. Levántanos y otra vez anímanos, Señor, a seguir en tu camino. Porque sabemos que un día glorioso que ya viene muy próximo, Señor, ya no tendremos esto que es el pecado. Y tendremos, Señor, la confianza de estar